noches, bienvenidos a Foro Médico, compartiendo con ustedes como cada jueves de estreno temas vinculados a la salud en general. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, vamos a hablar de los trastornos respiratorios del sueño, también la importancia de la higiene del sueño y conocer un poco el valor de ese hábito que lamentablemente muchas veces vamos postergando a lo largo de la vida y después nos pasa la factura. Así que vamos a hablar hoy y vamos a conocer profundamente de qué se trata todo lo relativo al sueño. Qué importante, ¿no? Acostarse, descansar. Por eso nos acompañan esta noche personas que saben mucho al respecto. En este caso, el profesor Dr. Luis Montaner, él es neumólogo, jefe de la unidad de trastornos respiratorios del sueño del Hospital de Clínicas, y la licenciada Norma Espínola, psicóloga clínica y forense. Ya los saludos, profesor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy buenas noches, Lilian. Realmente un gusto estar en tu programa. Un placer, muchas gracias por acompañarnos. Ya estuvo también en radio conmigo, así que hablando de este tema y a la gente le interesa muchísimo. La licenciada Norma Espínola también, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto, Lilian. Y bueno, vamos a hablar de un tema tan interesante que a mí me apasiona. Realmente a medida que yo más profundizo en él, más me doy cuenta del valor que tiene en la calidad de vida cotidiana de la gente. Doctor, podemos hablar ya de qué es el sueño y por qué es importante el dormir para el ser humano. El sueño es uno de los pilares fundamentales de una buena salud, ¿sí? La población en general ya está consciente de que tiene que hacer una buena dieta, ya está consciente de que debe hacer actividad física diaria, pero esa conciencia aún no llega a que tengo que tener un buen sueño. Falta completar ese trípode de una buena salud, ¿verdad? Porque sacrificamos muy fácilmente sueños, sea por actividades laborales o por ocio, y eso tiene múltiples consecuencias a futuro, tanto a nivel mental como a nivel físico. Entonces es fundamental que seamos conscientes de la importancia del sueño. Realmente estamos diseñados para dormir 1/3 de nuestras vidas, por lo tanto, sí, y el sueño tiene una función clave y fundamental, porque no es que nuestro cerebro no es que descansa realmente en el sueño, ¿verdad? Sino que se va reseteando, ¿sí? Ocurren una serie de fenómenos en cuanto a neurotransmisores, a regulación de ejes hormonales, ¿sí? Y por eso es muy importante no alterar ese ciclo de sueño, ¿sí? Por eso, de ahí la importancia de que seamos conscientes de que debemos cuidar nuestro sueño, así como cuidamos una buena dieta y cuidamos actividad física diaria. Ya. Mucha gente generalmente dice, no duermo bien, o no sé, tengo insomnio, o me pasé toda la madrugada, generalmente no duermo, pero a mí generalmente soy así, siempre fui así, y lo va como naturalizando. ¿Eso está bien, doctor? No, no está bien normalizar algo que claramente no es normal, ¿verdad? Estamos diseñados para dormir una media de 7 a 8 horas a la población adulta. Por lo tanto, si yo duermo menor cantidad de esas 7 horas, duermo 5 horas, 4 horas, eso no es normal. Definitivamente no lo debo normalizar, debo consultar, debo acudir a solicitar ayuda, a un buen diagnóstico e iniciar un tratamiento específico. Tengo que normalizar mi cantidad de sueño y luego ya el especialista va a verificar si aparte de cantidad de sueño existe algún otro trastorno de calidad de sueño que pueda alterar el buen descanso de esa persona. Ya. Licenciada, en los casos que atendés en consultorio, ¿algunos están vinculados con insomnio? Muchos, muchos. Inclusive en el área de la salud mental, la falta de sueño constituye la diferencia entre seguir la terapéutica con un psicólogo o solicitar ya la intervención de un médico psiquiatra. Porque nuestra cabecita tiene que descansar, tiene que parar y necesitamos que el cuerpo y la mente se equilibren. Cuando no hay sueño durante el día, ese día que amaneció, realmente la persona no se siente bien, no se siente equilibrada, no está funcionando como tiene que funcionar. Doctor, ¿qué ocurre en el organismo cuando uno no duerme bien o no tiene un buen sueño? ¿Qué es lo que pasa a nivel fisiológico, podríamos explicarle a la gente? En primer lugar, se alteran
factores neurocognitivos, ¿verdad? Si ese paciente o esa persona no cumple todos los ciclos del sueño que debería cumplir en cuanto a longitud sobre todo, se está privando de ciertas etapas de sueño muy importantes como el sueño N3, que es el sueño profundo, o el sueño REM, que es cuando soñamos, que tienen un papel fundamental en las capacidades neurocognitivas. ¿Qué significa esto? Va a alterar a largo plazo la capacidad de retención o memoria de esa persona, su capacidad de concentración, de atención y aprendizaje. Por eso no es un dato menor que yo duerma menos y que no cumpla todas mis etapas o mis ciclos de sueño de una noche, porque me voy a privar de esas etapas que van a tener un impacto en mis capacidades neurocognitivas. Y eso en población infanto-juvenil es clave, porque están en etapa educativa y aún en etapa adulta, eso disminuye mucho la capacidad laboral de un individuo con un mal sueño. Ahora ya debemos discriminar si es mala cantidad o mala calidad del sueño. Eso por un lado. Luego, se alteran ciertos ejes hormonales. Por ejemplo, la secreción de GH, que es la secreción de la hormona de crecimiento, se produce en la primera etapa a determinadas horas del sueño. Si un adolescente duerme a altas horas de la madrugada, esa hormona de GH no se va a secretar adecuadamente o se va a secretar de una forma muy disminuida, por lo tanto va a tener un impacto en su desarrollo y crecimiento, ¿sí? Luego otros ejes hormonales de renina, angiotensina, aldosterona, secreción de cortisol. Un paciente con privación crónica de sueño es un paciente con altos niveles de cortisol. Y el cortisol sabemos que crea una resistencia a la insulina y ergo una intolerancia a la glucosa, ¿sí? Y esto sí genera un trastorno metabólico a largo plazo. Es decir, tiene múltiples complicaciones, aparte de lo que hablamos de lo neurocognitivo, lo metabólico, lo cardiovascular, porque también la fragmentación del sueño, ejemplo, en la apnea del sueño, el sueño está muy fragmentado, existe mucha actividad simpática, es decir, existe mucha liberación de catecolaminas, por lo tanto, ese sistema cardiovascular está muy estresado, ¿verdad? Y con el correr del tiempo, si no lo tratamos, esto genera complicaciones cardiovasculares como infartos agudos de miocardio, arritmias, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, sistémica y hasta muerte súbita durante el sueño. Es decir, que el mal dormir, sea en cantidad o en calidad, tiene un efecto directo en la salud física y también en la salud mental. Un paciente con apnea del sueño no tratada tiene altísima predisposición o prevalencia de síndrome depresivo. Hasta un 50% de los pacientes apnéicos graves sin tratamiento desarrollan síndrome depresivo, desarrollan síndrome ansioso, ataques de pánico, porque están relacionados a su mala calidad de sueño. Que son problemas frecuentes, seguramente, licenciada, que tratás en consultorio, todo lo que está mencionando. Hay muchísimo y sobre todo va bajando la edad, La franja etaria. De los consultantes. Sí, yo ahora me entero que hay jovencitos de 14, 15 años con cuadros depresivos también. Sí, acordate que hoy día tenemos la pantalla, como explicó bien el doctor recién, es un estímulo para el cerebro. El cerebro cree que es de día cuando las pantallas están a la noche. Entonces no puede diferenciar que ella tiene que descansar. Entonces, luego de esta pandemia, estamos luego en la pandemia de la salud mental. Y estamos con cantidad de personas mayores, adolescentes, adultos, con estados depresivos, crisis de ansiedad, crisis de angustia. Y todos esos trastornos, la vedette es la dificultad para dormir. O sea, uno de los síntomas principales. Es que la mayoría de las actividades que estás mencionando se realizan en la noche, ¿sí? Sí. Como que cambió el ritmo de vida. Hoy la gente vive más de noche que de día, doctor. O sea, a mí me da la impresión. La cantidad de sueño a nivel mundial disminuyó en un promedio de 2 a 3 horas con la aparición de la luz artificial, y eso tiene apenas un poco más de un siglo. Nuestros abuelos y bisabuelos dormían a las 8 de la noche y se levantaban a las 5, ¿verdad? Eso cambió totalmente con la luz artificial,
en cuanto a actividad laboral, en cuanto a ocio, ¿verdad? Y esto fue empeorando con lo que comenta justamente la licenciada con las pantallas. Las pantallas, o sea, empezando por el televisor, siguiendo por el celular, la tablet, la notebook, es decir, lógicamente son estímulos muy potentes, y las redes están diseñadas para generar esos estímulos con liberación de dopamina. Por lo tanto, ese cerebro es un cerebro hiperestimulado en un momento en que debería empezar a apagarse para tender a dormir, ¿sí? Para bajar los decibeles a cierta hora. Exacto. Entonces es un cerebro hiperestimulado y aparte de inhibir la secreción de melatonina, que es nuestra hormona del sueño, ¿sí? Está hiperexcitado por una gran secreción de dopamina. Entonces, sí tenemos que cumplir ese ritual conocido como higiene de sueño para evitar estos trastornos, ¿sí? Entendemos por higiene de sueño acostarnos siempre a la misma hora, levantarnos a la misma hora siempre, tener la habitación totalmente a oscuras y en silencio, evitar pantallas, la exposición a pantallas 2 horas antes de ir a la cama, no realizar actividades extenuantes, actividades físicas extenuantes hasta 2 horas antes de ir a la cama, no cometer el error o no voy a entrenar a full para estar extenuado, no, a la noche, no voy a poder conciliar el sueño, ¿sí? Es lo que piensa la mayoría, Sí, doctor, sí, lamentablemente. así mismo, Sí. ¿sí? Entonces, si yo cumplo este ritual que es la higiene de sueño, voy a tender a mantener una buena cantidad de sueño, ¿sí? Y sobre todo porque escuchamos la cantidad de alteraciones fisiológicas que tenemos, o sea, y que se va a dar a lo largo de la vida. Quizás no se va a dar inmediatamente, pero si estamos hablando de chicos que ya empiezan muy temprano con problemas emocionales, depresión, crisis de pánico. Sí, las rutinas son demasiado importantes. Entonces tenemos que ordenarnos, volver a tomar, digamos, a poner en su lugar, digamos, las cosas prioritarias en cuanto a salud. También en ciertas etapas como la adolescencia, por ejemplo, los chicos, trasnochan y duermen de día. Entonces se voy a recuperar, ¿no? O el domingo recupero todo lo que no dormí en la semana. ¿Eso se puede? Vamos a dejar esta pregunta pendiente para luego de la pausa. Vamos a ir al primer corte comercial de la noche, agradeciendo como siempre a Bioetic Pharma, calidad e innovación por apoyar este segmento. Corte brevísimo y volvemos enseguida.